Buenas tardes, Valente. Buenas tardes, vecinos. Pues nuevamente aquí para hacer una remembranza más sobre la actuación que ha hecho el sindicato en el proceso de escrituración de nuestra colonia, o más bien lo ha dejado de hacer porque realmente no lo quiso hacer cuando pudo hacerlo. Y qué mejor que hacer esta remembranza a 4 días del aniversario, 32 años que tenemos aquí en la colonia. Recordemos que gracias a que el sindicato se negaba a entregar nuestros terrenos, pues tuvimos que tomar posesión de ellos el día 15 de diciembre de 1988. Y digo gracias porque pues, él no tenía la voluntad de entregarlos, quería cambiarnos el proyecto por uno de casas, de departamentos más bien en edificios, acá en lugar de entregarnos el terreno que habíamos pagado y comprado con él. Bueno, pues para hacerlo más ágil, les voy a leer unos documentos que traje específicamente, pues para los que vivieron esa época junto conmigo, junto con otros vecinos, lo recordemos, y los que no lo vivieron, porque hay mucha gente nueva en esta colonia, pues tengan la oportunidad de enterarse de esa actuación que el sindicato dejó de hacer. ¿Sí? Bueno, les voy a leer el último documento que se entregó a la alcaldía, a la licenciada Ana María Alvarado, quien es la directora de Participación Ciudadana. Este documento también se entregó a DGRT, lógicamente, y les voy a leer la documentación referente nada más a lo que es el sindicato. Como les comenté hace ratito, él se negó a hacer entrega de los terrenos y tuvo que haber un juicio ante la Procuraduría del Consumidor. Es un juicio arbitral donde la Procuraduría funcionó como árbitro. Y bueno, pues aquí les traigo los documentos que se entregaron de ese juicio ante la alcaldía y ante la DGRT. Miren, los documentos referentes al juicio arbitral que se entregaron fueron los siguientes: carta compromiso en la que se especifican las condiciones con las que el sindicato vendió los lotes de terreno en el año 1978. En esta carta se especificó claramente que el precio de los terrenos incluían el costo de los gastos para traslado de dominio, que tampoco pues no hemos logrado conseguir, que es la escrituración. Se entregó el oficio a la Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Dirección General de Arbitraje, al cual se anexa copia simple de la resolución a la revocación interpuesta por la Asociación de Colonos del Fraccionamiento de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. Esta asociación es la que formó en aquel entonces el ingeniero Guillermo Torres, que en paz descanse, que él, bueno, pues él fue quien coordinó la toma de los terrenos para que tomáramos los terrenos que ya habíamos pagado y que el sindicato se negaba a entregar. Otro de los documentos o más documentos que voy a leer es una carta abierta a la opinión pública de fecha 15 de febrero de 1983, donde la misma asociación del ingeniero Torres y sus agremiados exhiben al sindicato del Instituto Mexicano del Petróleo el incumplimiento, porque a pesar de estar totalmente saldada la contraprestación del fideicomiso, a esa fecha no había dado posesión de los lotes, no había obtenido la autorización del plano del fraccionamiento de la colonia, y mucho menos había entregado los títulos de propiedad, que era obligación según lo pactado en el ya mencionado fideicomiso. También entregamos a la alcaldía el oficio de la asociación, de esta asociación del ingeniero Guillermo Torres, se llamaba, tiene un nombre muy largo, Asociación de Colonos del Fraccionamiento de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces entregamos un oficio a la asociación de fecha febrero de 1983, notificando a los asociados del resultado de la solicitud de revocación ante Profeco, y se informaba que el juicio arbitral continuaba su proceso normal, porque ya había demostrado la personalidad que no le reconoce el sindicato a esta asociación. Él decía, no, es que no tienes la personalidad jurídica para demandarme ante Profeco ni ante nadie, pero la asociación lo demostró y bueno, continuaba el proceso del juicio en aquel entonces, en los años 83. Se entregó una acta de audiencia de cumplimiento del laudo de fecha 1 de agosto de 1984 en el proceso de juicio arbitral, consistente en 2 hojas tamaño carta. Se entregó el acta de audiencia de compromiso arbitral de fecha 4 de octubre de 1984 en el proceso del juicio arbitral. Se entregó el acta de cumplimiento del laudo de fecha 4 de octubre del 84 en el juicio arbitral, creo que repetí ese, pero bueno, lo que sigue es, también se entregó la resolución definitiva del juicio arbitral
de la hoja 17 a la 20, donde se condena al sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo a dar instrucciones al fiduciario, que era Multibanco Comermex en aquel entonces, para que en los términos pactados en el fideicomiso procediera a transmitir la propiedad del lote o lotes que cada uno de los compradores le correspondiera, otorgándoles asimismo las escrituras correspondientes. Y también se entregó una carta poder que el sindicato hizo firmar a los compradores de lote o de lotes para comprobar el préstamo que el mismo sindicato gestionó ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, para garantizar el pago del finiquito de la contraprestación del fideicomiso al banco. Esto es prueba de que dicho fideicomiso se liquidó al 100% y no se debe nada, más que si acaso algo de administración. Pero bueno, ahorita esto es nada más como mención, no estoy ya este procedimiento ordinario, que es donde los integrantes del comiso podrían haber estado de acuerdo y reunirse y ayudarnos, pues ya no tiene caso. Nada más quiero que tengan presente pues la actuación con el tiempo del sindicato. Les voy a seguir, nada más les voy a leer 3 documentos más, así me tienen paciencia para que se enteren de lo que pasó. Bueno, hace un tiempo también vecinos, jefes de manzana de esta colonia y su servidor, nos dimos a la tarea de elaborar una propuesta cuando teníamos todavía intención de que el sindicato participara. Y vimos esto, considerando que 1. Según la cláusula 18ª del fideicomiso traslativo de dominio, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo tuvo 2 años contados a partir del 3 de junio de 1978 para pagar a la acreedora la contraprestación pactada en el contrato de fideicomiso. Y según los recibos, el finiquito de cada lote ocurrió en esos meses de abril, mayo y junio de 1980. De acuerdo a la cláusula 21ª, que reza que en el caso de que el Instituto Mexicano del Petróleo, que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo hubiera dejado de pagar alguno de los abonos o intereses pactados, Comermex, por instrucción de la fideicomitente Inmuebles Tecali, podía poner a la venta el fideicomiso, el bien fideicomitido, o sea, el terreno que estaba adquiriéndose para nosotros los agremiados. Como esto no ocurrió, es prueba más de que el sindicato cumplió gracias a que también nosotros cumplimos con el pago de las cuotas para pagar nuestros terrenos a tiempo. El sindicato hizo los descuentos a los fideicomisarios en tercer lugar, quienes somos nosotros, a través de la nómina del Instituto Mexicano del Petróleo. Por esta razón, no es tampoco posible que alguien pudiera haberse quedado sin pagar, o sea, si lo descontaban por nómina, no podían faltar los pagos. El sindicato hizo descuentos extraordinarios, por otro lado, para poder cumplir con los pagos al banco. Muy bien, síguele. 5. El sindicato gestionaba y cobraba a nombre de los fideicomisarios préstamos del ISSSTE a fin de cumplir ante el banco. O sea, el mismo sindicato gestionaba préstamos en el ISSSTE para que tuviéramos pues, la solvencia y pagar el compromiso, que pues, seguramente sí le preocupaba, pero pues, todo esto está documentado y sí se logró. De acuerdo con las entrevistas que habíamos tenido con el representante fiduciario del banco, no existe adeudo por concepto de pago del fideicomiso. Entonces todo esto lo aclara y pues es lógico. O sea, el sindicato, si ahorita viniera, realmente no tiene elementos para condicionarnos la escrituración. Entonces les digo para que lo tengan muy presente. Les sigo leyendo otro documento que se entregó el 18 de febrero del año 2000. Ya estamos a casi 21 años, Valente, de que se entregó este documento dirigido a la licenciada Carlota Botelli Estapé, directora general de Regulación Territorial. Dice, presente, por este conducto hacemos de su conocimiento lo siguiente. Con el propósito de agilizar el proceso de escrituración de los lotes de la colonia Solidaridad Nacional, anexamos a la presente una copia del laudo que como resultado de un juicio arbitral ante la Profeco fue promovido el 25 de junio de 1982 por la Asociación de Colonos del Fraccionamiento de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, en representación de sus asociados. En este juicio se reclamó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo lo siguiente: el cumplimiento de los contratos de compra-venta y las cesiones, y el cumplimiento de lo estipulado en la escritura 50.955 de fecha 14 de abril de 1978, consistente en el otorgamiento
de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio y de garantía, por el cual se deberán expedir y otorgar a los consumidores físicos, que somos nosotros, la calidad de fideicomisarios en tercer lugar, el título o escritura correspondiente por el lote asignado en compra-venta o por la cesión conforme al plano definitivo que autorice en aquel entonces Departamento del Distrito Federal. Recuerden que estoy hablando del 2000. La entrega y posesión del lote que a cada uno de los adquirientes corresponda, asimismo la escrituración definitiva de dichos lotes. O sea, todo esto era obligación del sindicato. Y ahora quiere llegar y exigirnos y condicionarnos a que va a volver a cobrar terreno, o sea, mal. Bueno, la demostración por parte de la demandada de haber cubierto la contraprestación a que se refiere la cláusula séptima, fracciones 3 y 4 del instrumento del fideicomiso. El pago de daños y perjuicios que el sindicato causó a diversos asociados. Todo eso se le estaba requiriendo al sindicato en ese juicio arbitral que les estoy recordando ante la propiedad del consumidor. En esta demanda se aclaró que el sindicato, con su papel de proveedora en esa demanda, en la ejecución de la venta a los consumidores procedió de 3 formas para contratar y obligarse. La primera forma, otorgó al consumidor un documento llamado carta compromiso. 2. La segunda forma, en otros casos solo bastó que recibió el dinero y extendiera los recibos correspondientes. ¿Sí? Y él habla ahora de que hasta el finiquito, en muchas ocasiones ni siquiera dio el recibo final. De acuerdo a la cláusula 20ª de la escritura del fideicomiso, algunos consumidores adquirieron por cesión de derechos. También en esta demanda se aclaró que no obstante de haberse cubierto al 100% el precio pactado por cada lote, no se habían dado o puesto en favor del consumidor, o sea, de nosotros. Para esto se entregaron documentos como pruebas, mismos que no fueron objetados por el sindicato en ese momento. Entonces, recuerden, ahorita estamos a punto de cumplir 32 años ya aquí en la colonia. Creo que hemos trabajado muchísimo en meter los servicios y todo, como para que él venga en este momento igual a sorprendernos. Se acreditó en esta demanda que el sindicato demandado autorizó que se hicieran cesiones de derecho respecto de los derechos adquiridos de trabajadores en relación. Le autorizó a la asociación, o sea, para que la asociación tuviera esa facultad de ceder o de autorizar cesiones de un comprador a otro nuevo comprador, ya no era directamente con el sindicato. Y como resultado de esta demanda se condenaba al sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo a lo siguiente: se condena al sindicato demandado a dar instrucciones a Multibanco Comermex S.A. para que en los términos pactados en la cláusula séptima, inciso 4 del fideicomiso, proceda a transmitir la propiedad del lote o lotes que a cada uno corresponda, otorgándoles las escrituras correspondientes. Se condena al sindicato a dar posesión material y jurídica de cada una de las personas. Como podrá darse cuenta, bueno, aquí ya le aclaro más a la licenciada que se tiene que dar cuenta de que pues, la voluntad del sindicato pues, nunca fue ayudarnos, y por eso el 15 de diciembre de 1988, organizadamente con la Asociación de Trabajadores, se tomó posesión de los terrenos. Tuvimos que venir a quedarnos aquí a pasar noches pues aquí en los terrenos, sin protección, sin casa, sin techo, sin nada. Pero bueno, pues fue la única manera de estar aquí al pendiente. Por último, les voy a leer otro documento. Este es de fecha 20 de febrero de 2003, o sea, 3 años después del que les leí hace un momento. Igual, dirigido a la licenciada Carlota Botey Estapé, directora de Regularización Territorial. Y dice así, agradeciendo de la buena disposición que usted siempre ha mostrado para llevar a cabo la regularización de los 540 predios que conforman la Colonia Seguridad Nacional y conocedores de los importantes logros que en este sentido se han obtenido como son. Hasta esa fecha teníamos estos logros, fíjense. La inclusión en nuestra colonia al acuerdo por el que se dan facilidades fiscales y administrativas para la regularización de la tenencia de la tierra, que se publicaba en la Gaceta Oficial del 28 de enero de 1999. La autorización y registro del plano de lotificación de la colonia. Ya habíamos logrado que nos autorizaran en SEDUBI el plano. Gracias también al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el jefe de gobierno en aquellos entonces. Y la obtención de la constancia de no adeudo ante el fiduciario, o sea, ante Scotian Bank Inverlat. El 25 de noviembre de 2002 conseguimos esa constancia en el banco de que no debíamos, por concepto de pago del predio, nada. Solamente algún pago por ahí de administración del fideicomiso.
Y con fecha 29 de enero de 2003, la invitación por escrito por parte del fiduciario al Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo para que todos en forma conjunta le demos solución de fondo a este problema. O sea, el banco ya le había invitado al sindicato a que se reuniera, a que platicáramos, pero cosa que no hizo. Entonces, todo esto, vecinos, pues yo espero que les dé otra visión, o les dé la visión clara más bien, de que ya no nos hace falta el sindicato, de que el banco pues, se le va a requerir en el mismo proceso de demanda judicial y pues tendrá que comparecer. Si él quiere citar al sindicato lo podrá hacer, pero no nos va a afectar. Entonces, vecinos, pues esto está ahora también en su conocimiento y aprovecho para enviarles pues un bonito fin de año a todos. Espero verlos por aquí en las calles, saludarlos y que tengan bonito fin de año todos. Gracias, Valeria.